un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl, también a través de nuestra app. Este lunes 9 de marzo, este primer café lo vamos a compartir con Ricardo Solari, del Partido Socialista, presidente del directorio del Instituto Igualdad, que es el centro de pensamiento del Partido Socialista, con Claudio Arquero, de la Fundación Jaime Guzmán, centro de pensamiento del gremialismo en Chile, con Luis Ruz, presidente del directorio Democracia y Comunidad, que es el centro de pensamiento de la democracia cristiana, y con Rodrigo Uvilla, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo, que es el centro político de la derecha en Chile, y ex subsecretario del Interior. Así que vamos a comenzar preguntándole que nos cuente algunas cositas, Rodrigo Uvilla. Así comenzamos nuestro primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta tarde, ¿no es cierto? Ya sabemos, asume la primera autoridad del gobierno electo, el subsecretario del Interior, Max Pavés, el viernes pasado, que estuvo en el primer café cortito, un contacto telefónico para despedirse, porque él era panelista en nuestro primer café los días viernes. Escuetamente solo me dijo, sí, yo ya tengo todo, ya conversé con el ex subsecretario, con quien es hasta ahora el subsecretario del Interior, se habían traspasado toda la información, pero bueno, es la primera autoridad en asumir, ¿no es cierto?, la primera autoridad del gobierno entrante. A eso mismo le quería preguntar a Rodrigo Villa, a quien le tocó justamente en los dos gobiernos de Sebastián Piñera asumir este rol. ¿Qué hace un nuevo subsecretario como primera autoridad? Las primeras tareas que tiene. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Hola, Cecilia, buen día a todo el panel. Primero me pone en una situación de recuerdo muy, muy grata. 16 años atrás, la primera vez, y 8 años atrás, como es costumbre en nuestra república, el subsecretario entrante es nombrado por el presidente saliente. Es decir, claro, Max hoy día el decreto de nombramiento como subsecretario tendría que haberlo firmado ya el presidente Boric, o lo estará firmando hoy día. Sí. Eso habla de, primero, cierta simbología, donde el sentido es que, independiente de los cambios políticos, que pueden ser, desde el punto de vista conceptual, duros, distintos, ¿no es cierto?, regímenes o gobiernos, hay una continuidad. Esto se aplicó Pinochet-Elwin y así, claro, sucesivamente siempre. Entonces, ¿pero qué es lo que hace el subsecretario nuevo? Yo diría que son dos cosas, Cecilia. Así protocolarlo como, primero. Claro, sí, en la doméstica. Es lo concreto, es bien al hueso. Sí. Hay una cosa que es fundamental, que es todo lo que tiene que ver con los decretos de nombramientos de los ministros y subsecretarios. ¿Ya? Eso lo hace el área jurídica del Ministerio del Interior, por lo cual el nuevo subsecretario tiene que velar de que todo eso esté bien hecho. Nuestro país es bastante, digamos, desde el punto de vista de las formas, muy riguroso, y la Contraloría tiene que tomar razón, etc. No puede haber errores en los nombramientos. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con dos cosas. Uno, seguridad. Aquí hay operativos de seguridad que vienen preparándose desde hace mucho tiempo por parte del gobierno saliente, con las policías, etcétera, y eso tiene que tomar conocimiento el subsecretario, porque el subsecretario, mientras, cuando en un momento es el único funcionario, ¿no es cierto?, antes de tomarle juramento al ministro del Interior y al resto de los ministros. Entonces, él tiene que darle continuidad también a eso, y eso habla de protocolos, de seguridad, no solo al presidente entrante y saliente, sino que a las visitas y todo lo que viene alrededor de esta cambio de mando. Ajá. Y lo segundo es el tema de la emergencia. Yo quiero recordarle, Cecilia, que el 2010, en plena ceremonia, vino una réplica muy fuerte del terremoto, ¿no es cierto? Y ahí hubo un anuncio de tsunami. Y nosotros éramos la autoridad entrante con Rodrigo Ginspeter y el presidente Piñera, porque pasó ya después del juramento.
Entonces se tienen que activar protocolos de emergencia, que esperemos que no sucedan, ¿no es cierto? Porque a nadie lo quiere, pero la autoridad, ¿no es cierto?, tiene que saber cuáles son las reacciones, la responsabilidad, etc. Entonces, la continuidad no solo es protocolar, no solo es el discurso, sino que tiene que ver con cosas administrativas como los decretos, pero también cosas sustanciales como seguridad, emergencia y otros. Ahí está, bueno, gracias Rodrigo por contarnos esto. A veces uno no conoce el detalle, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que Max Pavés asume, ¿no es cierto?, es la primera autoridad, y para la tranquilidad que sí, Max Pavés nos dijo el viernes que se habían traspasado toda la información con el subsecretario saliente y que estaba todo bien en ese sentido. Hemos informado profusamente, hemos leído toda la semana todo el tema, ¿no es cierto?, del desencuentro, la reunión frustrada entre el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast, que ayer limaron asperezas, como se dice muy diplomáticamente. El presidente Boric le pidió a su equipo que insistiera con José Antonio Kast que por favor vaya a La Moneda, que vaya a la reunión, que tenía que entregarle información importante. Finalmente José Antonio Kast acepta, bajando del avión de su viaje a Miami, va a La Moneda, se reúnen, bueno, y todo parece haber vuelto a la normalidad. Ya hemos estado toda la semana hablando de este tema del cable chino, etcétera, etcétera. El asunto es que los dos se comprometieron a un traspaso de mando muy republicano y que todo va a salir bien. Algo más que decir de todo lo que ya se ha dicho en la semana que quisieran destacar, no sé, de lo que pasó ayer, en fin, Ricardo Solari. A ver, bueno, en primer lugar, bueno, saludos y saludo también al panel y notar que este programa es una escalera al éxito, ¿no? Porque no solo Max Pavés, que asume un cargo, sino Patricio Sayán, que habitualmente nos acompaña todos los lunes, va a ser presidente de Televisión Nacional, ¿ya? Sabes que todavía no tengo, si tú tienes la confirmación total 100%. No, lo vi, me parecía. Porque ya, me parecía, bueno, sí, yo fui presidente de Televisión Nacional, así que un par de cosas podríamos hablar, ¿no? Seguramente es un cargo bien complejo el que asume Patricio. Te va a llamar. Ahora, yo quiero decir, en rigor periodístico, que yo le pregunté y me dijo sí, que se lo habían ofrecido, sí que está disponible, pero todavía no hay así nada hiper bueno, confirmado, pero todo parece indicar que va en esa dirección. Ya, sí, Ricardo. Bueno, no, sí, mira, decir lo siguiente, a mí me alegra mucho lo que pasó ayer, porque el curso de acontecimientos de la semana pasada estaba señalando la ruptura de una cierta tradición de traspaso amistoso, digamos, de las administraciones entrantes y las salientes, ¿no? Y esto tenía un gran valor por dos motivos, porque en las últimas 4 oportunidades el cambio de mando ha sido entre coaliciones que han sido adversarias en la elección presidencial, es decir, no ha sido de continuidad, ¿ya? Y esto acrecienta el valor institucional del traspaso amistoso, le da mucho más sentido frente a la opinión pública y valoriza, por tanto, la fortaleza de la institucionalidad democrática. Entonces a mí me parecía que lo que había ocurrido la semana pasada, en particular la declaración del presidente entrante, de José Antonio Kast, se ponía en un terreno, digamos, de adversalidad, de conflictividad que quebraba esa tradición. Y me parece, por tanto, muy, muy bueno que el presidente Boris haya insistido en la reunión y que José Antonio Kast haya aceptado, ¿ya? Claro. Ahora, yo creo que queda hacer una reflexión política más general. Yo creo que al interior de la coalición que ingresa al gobierno en 2 días más, el miércoles, ¿ya? Hay una tensión entre aquellos que consideran que lo principal es generar una cierta polarización que establezca en el fondo un tipo de discusión y de debate en donde la responsabilidad de las dificultades propias del gobernar se origine en lo que ha sido la gestión del gobierno saliente. Es decir, aquí tenemos un gobierno que termina, que es el responsable de los problemas que la opinión pública considera principales y que tenemos que abordar. Y por otra parte, también en la medida que se acerca la hora de gobernar, la
capacidad de cumplir las promesas planteadas tanto en el famoso proyecto de los 90 días como en la tesis del gobierno de emergencia se hace más compleja. Es decir, va a comenzar el día jueves la disminución de la migración ilegal, va a reducirse el día jueves acaso la criminalidad, va a crearse significativamente empleo a partir de que entre un gobierno nuevo signo. Yo sé que ninguna de esas cosas va a ocurrir porque son problemas extremadamente complejos que requieren respuestas multidimensionales. Ya, fíjate, solo en el caso del empleo, ¿no? Que es un tema que, bueno, yo sigo por razones obvias, ¿no? La nueva condición impuesta por la guerra en Irán, ¿ya? Genera un marco de costos al transporte mundial, ya, y grava la economía mundial, que si este conflicto se prolonga va a tener un impacto a todas las economías del planeta y también a la nuestra. Entonces algo que no estaba en la predicción va a tener un peso grande en las decisiones que van a tener que tomar todas las economías locales. Menciono solo un punto, ¿ya? Entonces quiero decir que hay esa tesis en un sector y yo tengo la sensación de que hay otro sector que considera que las soluciones pasan por el diálogo, que la construcción de acuerdos en Senado y Cámara de Diputados extremadamente fragmentadas requieren construcción de soluciones más amplias que en la mitad más uno y que requieren, por tanto, soluciones muy de Estado. Y creo que esa tensión está en el nuevo equipo, que esa tensión estuvo presente en lo que ocurrió la semana pasada, más allá de los incidentes específicos del tema del cable chino, y que a mi juicio va a quizá marcar una parte relevante lo que sea el inicio del nuevo gobierno. A propósito de inicio del nuevo gobierno, hemos conocido que el equipo económico del presidente electo dio, a través de un instructivo enviado a sus ministros entrantes, Jorge Quiro, el futuro ministro de Hacienda, les solicitó aplicar una reducción transversal del 3% en los recursos asignados a cada cartera. Son las primeras señales. Pero a propósito de lo que dice justamente Ricardo Solari, esto de el tono, el clima, cómo se va a dar, también está el tema de la oposición, cómo va a ser. A ver, Claudio Arqueros, insisto, no volvamos sobre el tema del cable chino que hemos hablado toda la semana, sino esto de ya lo último y lo que se viene. A ver, yo también, al igual que Ricardo, valoro lo que ocurre ayer. Siempre es bueno que la amistad cívica, la amistad democrática perdure y a pesar de las diferencias, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió la semana pasada, sin volver al cable propiamente tal, ponía en una dificultad a ambos presidentes, pero particularmente al presidente Boric, desde el punto de vista no de la forma, porque lo de la forma es la decisión, recae en lo que hizo el presidente Kast, ¿no? En decir, mire, vamos por congelado, el traspaso, las bilaterales, en fin, pero sí sobre un tema que es crucial, cuál es la voluntad. Aquí se hizo un juicio moral, aquí lo que hizo el presidente Kast fue decirle, ¿sabe que usted me ocultó información? Y una información que era sensible, en fin. Entonces, eso Cecilia, es un análisis que no se va a cerrar hoy. Esas son cosas que se van a empezar a contar, que en algún momento probablemente personas como Ascanio Cavallo nos van a contar en algún libro, pero que no es menor, ¿sí? El presidente dijo el jueves, con esto termino, que él había sido una resolución de él frenar lo del cable. Eso evidentemente es una contradicción con lo que se había dicho antes. Y por tanto, con esto culmino esa reflexión. Esto le da la razón al presidente Kast, al presidente electo. Aquí se nos ocultó información. Las razones de por qué se nos ocultó información. Las razones, no si se ocultó o no, porque eso ya queda en evidencia. Cuando el presidente dice, en el fondo el presidente lo que está diciendo, esto no es un problema tipeo. Lo que yo digo ahora, lo que yo quiero decir respecto a su pregunta, muy breve, es que dado que nosotros hemos tenido giros que han sido más bien forzados, porque me refiero giro al programa político, a los horizontes políticos de este gobierno, porque todo lo que logró estabilizar el concepto de estabilización del gobierno fue más bien debido al fracaso, a la derrota de lo que era su proyecto político, el cual se plasmó en el proyecto de la Convención Constitucional dicho por ellos. ¿Qué es lo que trato de decir? Cuando nosotros tenemos giros como los que dio la candidata Jara, como los que ha dado el presidente, ¿se acuerda que en un momento hablábamos casi todos los lunes las volteretas, o sea, hablaba en la prensa? Ustedes todos recordamos eso. Lo que yo trato de decir es que no sé el tipo, o sea, no tenemos claro en qué piensa la izquierda. En Chile, definitivamente. Y si no lo tenemos claro... ¿Qué piensa la izquierda en qué...? ¿Cuál es su proyecto? O sea, si han dado giros, porque si no han dicho... Bueno, que usted me dice cómo se viene. Lo que yo creo, yo entendí que ese era el supuesto de la pregunta.
Lo que yo creo es que la oposición que vamos a tener, evidentemente va a ser una oposición dura y que va a estar pero no porque no tenemos claro, sin embargo, insisto, lo que cree o no cree la oposición, la izquierda por los motivos que le acabo de decir. Pero yo creo que van a haber 3 frentes claros. Dado los recortes, vamos a tener problemas va a haber conflictividad con los empleados fiscales, van a haber conflictividad y hostigamiento con los movimientos feministas y evidentemente vamos a tener al mundo de los universitarios en la calle. Eso más allá del ruido constante, digo ruido, lo digo en un buen sentido, no peyorativamente, el ruido constante de lo que es el malestar del chileno, la corta luna de miel, en fin. ¿Hostigamiento de los movimientos feministas? ¿Algo así te escuché? Sí, claro, va a haber hostigamiento. Es lo que nosotros leímos en el tuit de Caramano, ¿sí? Eso se vio ahí. Irina Caramano. Sí, bueno, pero ayer... ¿Se acuerdan, no? Sí, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, se realizaron marchas pacíficas en todo el país con bastante éxito. Incluso la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijo que valoraba mucho el encuentro Boric-Kast ayer, pero también lamentaba que se haya dado ayer porque opacaba de alguna manera mediáticamente lo que era el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, así sucedieron las cosas. A propósito de lo que dice Claudio Arquero sobre la oposición que va a tener el próximo gobierno, podríamos preguntarnos qué tipo de oposición o más de fondo todavía, ¿cuál es el rol de la oposición, cuando se es oposición, digamos? ¿Qué dice Luis Ruz? Hola, Cecilia. Buen día. Buenos días, saludos a todos también. A ver, parto por la reunión dominical del presidente Boric y presidente Kast, porque finalmente, más allá de las observaciones de cada gobierno saliente y entrante, creo que es una buena noticia desde el punto de vista republicano, como se ha insistido, porque hay una cuestión que explicaba también Rodrigo al inicio, que el traspaso de mando no es solamente una cuestión administrativa, sino que también implica continuidad del Estado y en consecuencia estabilidad política. Creo que eso no lo podemos perder de vista porque de ahí se sostiene, ¿verdad?, el funcionamiento del Estado. Ahora, respecto de la pregunta de las oposiciones, y lo vinculo también precisamente con este último acto de ambos presidentes, cuestión que habla bien, digamos, de ambos, y lo quiero decir de manera positiva, porque finalmente nosotros necesitamos entrar en una senda distinta de lo que ha sido los últimos años respecto de la relación de oposición y oficialismo, más allá del color que sea, porque efectivamente si nosotros no encontramos soluciones o a lo menos encaminamos los problemas que ya sabemos bien cuáles son, ¿verdad?, en materia de migración, economía, seguridad, etcétera, etcétera, obviamente vamos a seguir teniendo una opinión pública totalmente molesta y donde se va instalando la percepción que nuestro gobierno democrático no es capaz de resolver los problemas de las personas en el día a día. Esta es la antesala de situaciones que ya hemos visto en otros lugares del mundo donde líderes más bien de carácter autoritario llegan al poder mediante formas democráticas, pero en el ejercicio del poder se hace de manera autocrática. Entonces digo esto que es un poco abstracto porque es relevante pensarlo y aplicarlo para la relación del oficialismo y la oposición que viene. Y las tareas son bien concretas porque un gobierno democrático requiere de una buena oposición. Porque eso no solamente implica fiscalizar los actos del gobierno, que siempre en democracia es importante, sino que también poder, como insistí hace un minuto, canalizar los conflictos políticos de manera institucional, mejorar también el debate y la deliberación que terminan siendo políticas públicas implementadas en favor de todas las personas. Entonces, cuando esa relación de oposición y oficialismo se hace solo desde la trinchera, solo desde la posición ideológica o solo del cálculo personal o mezquino de un liderazgo, de un sector, eso dificulta finalmente llegar a acuerdos. Y por lo pronto todos entendemos que el espacio que tenemos hacia adelante, donde nos vamos a tener elecciones durante por lo menos los próximos 2 años, es un buen momento para acordar a lo menos aquellas materias que son importantes para el país. A ver, ¿y cuál será el rol de la democracia cristiana como oposición? Recordemos que en el gobierno de Gabriel Boric no hacían parte, ¿no es cierto? Era pero una oposición constructiva o algo así la definieron. En este caso, siendo que la democracia cristiana, podríamos decir, la podemos ubicar en el frente más bien progresista, ¿no es cierto?, de la centroizquierda, ¿será una oposición distinta? La democracia cristiana va a ser un partido de oposición y
líderes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y también los dirigentes del partido han sido claros, que va a ser una oposición constructiva en aquellos temas que obviamente sean temas de importancia para el país, pero también muy clara a la hora de oponerse en aquellas cuestiones que son, por así decirlo, entendidas como retrocesos, particularmente en materias sociales. Y por ejemplo, a propósito de que me imagino lo vamos a conversar más adelante, de este proyecto que conmuta las penas, ¿verdad? A propósito de cómo se hizo el debate, en ese tipo de cuestiones, obviamente, la democracia cristiana va a estar al frente porque pensamos que son leyes que no le hacen bien al país. Bueno, a propósito de eso, ya personeros de Renovación Nacional, en particular diputado Chalper, ha anunciado que hoy mismo van a ingresar indicaciones porque consideran que ese proyecto necesita muchas correcciones. Hay distintas voces, pero bueno, ya vamos a hablar más en detalle. No sé si algo más quiere decir Rodrigo Uvilla sobre esto de el rol de la oposición. Ya lo han dicho tantas veces ustedes que la oposición que por ejemplo tuvo el presidente Sebastián Piñera fue tremenda, y así sucesivamente, que esperan que en este caso no sea igual. Rodrigo. Sí, Cecilia, mire, yo quiero no solo hablar de la oposición, de la futura oposición, sino también del futuro gobierno. Yo creo que ambos sectores políticos tienen inmensos desafíos de naturaleza muy distinta. El presidente Kast, que asume en 2 días más, tiene que responderle al 58% de los chilenos y chilenas respecto a las expectativas que se generan en una campaña presidencial. Yo no soy de los que dice que aquí se sobre-revolucionaron las expectativas, nada, sino que el presidente electo habla de un gobierno de emergencia en las dimensiones que todos nosotros y las personas que nos escuchan saben. Entonces, yo ahí difiero con Ricardo, no es que el jueves tenga que tener resuelto el problema, y así lo dijo el alcalde de Ford hace un rato atrás en la radio, sí, todos los problemas, pero sí la ciudadanía, nosotros los que estamos en los paneles, los periodistas tienen que ver cuál es la ruta que se dibuja para ir saliendo en estas 3 dimensiones de la emergencia. Eso es una. Pero ¿qué requiere? Claridad, ¿no es cierto? Señales claras para la ciudadanía y unidad de sus partidos. Porque si no, no funciona. Por otro lado, cuando hablo de sus partidos, todos los que lo apoyaron en segunda vuelta, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la oposición, Cecilia, también tiene una obligación. Esta nueva oposición es actualmente oficialista, ¿no es cierto?, del peor gobierno evaluado desde el regreso a la democracia. Ayer salieron encuestas como la de CADEM y la de Criteria, con formas de medirlo, y en los 2 casos coincide que es el que tiene más baja evaluación, positiva, por supuesto. Entonces, de eso tendría que hacerse cargo la oposición, y tendría que decir, bueno, frente a un gobierno de emergencia, vamos a legislar, no digo cooperar, sino que legislar pensando en esas emergencias con el gobierno, entendiendo que hay aportes que la oposición también tiene que hacer, pero yo creo que después de esa muy mala evaluación del gobierno del presidente Boric, la oposición, cualquiera sea, aquellos que se han mantenido más al margen con la democracia cristiana, el socialismo democrático, el Partido Comunista, el Frente Amplio, tendrán de alguna manera que reflexionar sobre eso. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a ver rápidamente, Cecilia, pasado mañana, entre 9 y 12 del día, cómo se desempeñan las votaciones de las mesas en la Cámara y el Senado. Y eso es una señal de cuál es la convivencia, por lo menos en el primer año. Ricardo, ¿está de acuerdo? Sí. Breve, antes de no comerciales. Lo que acaba de decir sí. Rodrigo Villa, vamos a ver cómo se comporta la oposición, que no pueden olvidar que este fue el peor gobierno de la historia. No, mira, bueno, sobre el tema de la evaluación del gobierno, creo que hay que, digamos, dejar un poquito de lado las encuestas, porque estas aproximaciones al éxito de los gobiernos, no te olvides que el gobierno de Sebastián Piñera en su momento llegó a ser el de más baja aprobación de la historia de Chile, ¿ya? Entonces a mí me parece que esta lectura hay que ponerle contexto histórico, ¿ya? Pero más allá de eso, a mí me parece que el rol de una oposición en cualquier democracia depende muy definitivamente de la agenda que
imponga el que gobierna. Eso es la lógica, no es un proceso de evaluación intelectual. Esto ocurre en tiempo real cuando un gobierno está poniendo en marcha una agenda que en este caso está sobredeterminada por una inflación, a mi juicio, expectativa, y que a su vez se ha puesto unos plazos bastante exigentes para resolver el problema. Una cosa, Cecilia, perdona que digamos, debía haberle dicho al inicio, quería solidarizar con la alcaldesa Karina Delfino, que que vivió ayer una situación extremadamente dramática que fue relatada en el noticiero antes, y quería expresarle por esta vía, mandarle mi afecto y solidaridad, que entiendo también y escuché muy atentamente al alcalde de Desbordes, comparten los alcaldes de Chile. Claro, esto de que apareció una caja con una persona muerta en la puerta del domicilio de la alcaldesa Karina Delfino. Bueno, en el contexto de que ya sabemos que muchos alcaldes y alcaldesas, no sé si muchos, pero varios han recibido amenazas. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con recordar que si todo resulta como está estipulado, hoy regresaría, será extraditado Galvarino Apablaza este lunes, según estaba ya todo establecido. Porque Argentina finalmente concreta aquello. De ese tema también vamos a hablar, y de este proyecto de ley que decíamos recién. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en El Primer Café, estamos con Ricardo Solari, Claudio Arqueros, Luis Ruz, Rodrigo Uvilla. Como decía antes de irnos a comerciales, esta mañana el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que la extradición de Galvarino Apablaza es inminente, que se podría concretar hoy o mañana, que los medios ya se encuentran coordinados y que están a la espera de la decisión del gobierno argentino. Está todo acá preparado ya para la llegada de Apablaza, y le quería preguntar justamente a Claudio Arquero, que como Fundación Jaime Guzmán ha sido un anhelo, ¿no?, de tanto tiempo lograr la extradición de Galvarino Apablaza, que recordemos está sindicado como uno de los responsables del asesinato de Jaime Guzmán. Sí, bueno, una buena noticia, Cecilia, para la familia Jaime Guzmán, es una buena noticia para la UDI, una buena noticia para nuestra democracia, una buena noticia para nuestro sistema judicial, ¿no?, para el reconocimiento de nuestro sistema judicial. Apablaza es acusado por ser el autor intelectual, uno de los autores intelectuales, ¿no?, del asesinato del senador Jaime Guzmán. Se supone que se entiende que estuvo en Cuba y luego en Argentina. Si bien la Corte Suprema autorizó la extradición para el año 2010, para que enfrentara a la justicia chilena, se le otorgó asilo político. Y hoy, bueno, después de varios recursos judiciales, en fin, y el trabajo que se ha hecho a nivel de Estado, incluye incluso al presidente Boric, ¿no? Y cuestión que hay que agradecer, ¿no? Nobleza obliga, se estaría a puertas de que Apablaza regresara a enfrentar la justicia en un año que es bastante especial, porque se cumplen el 1 de abril, en unos días más, se cumplen 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán. Entonces, bueno, claro, es una buena noticia. Yo creo que todo lo demás, todos los otros detalles le corresponde al gobierno, pero insisto, porque es importante no solamente para la familia Guzmán, no solamente para la UDI, sino que sobre todo para nuestro sistema judicial, porque las razones que se han invocado tanto aquí como con Palma Salamanca es que las condiciones para juzgarlos en nuestro país no serían las adecuadas. Ahora, cuestión que finalmente es ofensivo, casi ofensivo, digamos. El ministro Luis Cordero dijo que la Policía de Investigaciones ya está todo organizado para ir a buscar a Galvarino Apablaza, traerlo al país, ya están coordinados. Como decíamos, están esperando solo el vamos del gobierno de Argentina. Además se reunió, dijo hace poco, con la ministra de Seguridad argentina, que estuvo acá en Chile, y están coordinados. Ahora, a propósito de... Hay que detenerlos, entiendo que no sé... No, sí, absolutamente. Falta eso, digamos. No, si Gendarmería lo trasladará inmediatamente a prisión. Así que eso va a ocurrir entre hoy y mañana. Queda a disposición de Gendarmería y probablemente, dijo, dadas las características, quede en el centro de alta seguridad y a disposición del juez de fuero.
Eso dijo Luis Cordero esta mañana en Radio T13. Bueno, a propósito de Galvarino a Pablaza, también de Norambuena, que está en prisión, podrían verse beneficiados también por esta, si es que prosperara, y que todo parece indicar que no va a prosperar tal como se había planteado, proyecto de conmutación de penas, que ha generado mucha controversia, polémica, que ya desde Renovación Nacional han anunciado que va a haber muchas indicaciones, y que tiene también el contexto de el hecho de que todo parece indicar que el proyecto fue un copy-paste de un escrito de la abogada de algunos de los presos ahí en Punta Peuco, tal como ella misma lo ha reconocido en una entrevista con el diario El Mostrador. Dijo que efectivamente acudieron a mí como abogada porque conozco la realidad carcelaria, y el senador Chaguán lo niega. Pero bueno, ahí está el tema. A ver, Claudio, un comentario sobre este proyecto. A ver, yo creo que yo comparto el principio del proyecto, para serle bien honesto. ¿Cuál es el principio? El principio... Humanitario, dice tú. Sí, claro, el principio humanitario, si usted quiere llamarlo así. Si me pregunta si es independiente de las penas, de las razones por las cuales se cumple condena en cárcel, sí. Sí. Yo tendría las precauciones que hay que tener en cada uno de los casos. Es decir, si las personas que... Porque esto no es un indulto ni es la liberación, se conmuta, sí. Y eso hay que, aunque sea redundante, hay que decirlo, es una conmutación de penas para personas que tienen enfermedades crónicas. En este caso, claro, se ha dicho, para decirle a la ciudadanía, tal vez sea redundante, pero hay que decirlo, personas incluso que pueden tener asma, en fin, yo estoy en desacuerdo con eso. Creo que hay que tener máximo cuidado para que no se le dé a la ciudadanía la impresión de que aquí se está liberando presos. Aquí lo que se está haciendo es por razones humanitarias. Lo que se pretende hacer, y yo comparto, insisto, como principio, es conmutar penas para efectos de darle una muerte digna, un final de días de vida a las personas en razón de la dignidad que les compete a todos, que nos compete a todos, o sea, que es intrínseca a todos los seres humanos. Eso yo lo comparto. Creo que hay que hacer indicaciones al proyecto, por supuesto. O sea, si hay una persona que conmutándole la pena podría cometer un nuevo delito, por ejemplo, un abuso sexual, por supuesto que todas esas precauciones hay que tenerlas. ¿Sí? Y aunque no pudiera cometer el mismo delito, digamos, sino que está bien, pero sino que simplemente las víctimas dicen, pero ¿por qué le van a dar ese beneficio? Pues también está ese punto, ¿no? Básicamente, Cecilia, porque si usted requiere cuidados que en la cárcel no puede tener, yo creo que eso justifica que se conmute una pena. Okay. En mi opinión. Pero entiéndase lo que acabo de decir, perdón que sea, pero tengo que ser muy claro, en razón de que requiere cuidados que en la cárcel no se le puede dar para efecto, insisto, de la dignidad de la persona, de lo que corresponde el trato digno a esa persona. A mí me parece que está bien que lo discutamos, yo lo aprobaría, entiendo si no se aprueba, pero creo que la dignidad básicamente una potestad que es intrínseca a todos los seres humanos, y en ese sentido comparto el principio del proyecto. Ok. A ver, ¿qué opinas tú, Ricardo Solari? Y no alcanzó a comentar, Claudio, ya lo haremos, sobre la polémica con el senador Chaguán, y esta copia que sería de un escrito de una abogada, nada más y nada menos, de justamente condenados ahí en Putapecuo por violación de derechos humanos, condenados hasta por 1000 años. Yo creo que hay un esfuerzo de un sector de la derecha hace mucho tiempo por provocar llamémosla ahora, se le llama conmutación, pero en rigor, ya, digamos, dar una señal en el sentido de que aquellos que fueron responsables de violaciones de los derechos humanos tienen algún tipo de, digamos, de punto final, ya. Tienen se quiere dar una señal de que aquí esta violación de derechos humanos finalmente nada de esto ha sido tan grave. El propio futuro presidente José Antonio Kast visitó a Krasnov Marchenko a la cárcel en su oportunidad. Te estoy hablando de una persona que tiene condenas por más de 1000 años de cárcel a raíz de infinidad de delitos contra los derechos humanos, infinidad, ¿ya?
Y bueno, hay la procura de dar esa señal dentro de lo que en el sector de la derecha se llama la batalla cultural, ¿ya? Y a mí me parece que eso fue lo que finalmente primó en la votación del Senado, porque si hubiera sido la consideración humanitaria, el proyecto habría tenido más que enviar esta señal, habría tenido mucho más rigor técnico, una cosa increíble, que se establece como la edad, ¿ya?, a partir del cual se puede aplicar esto, son los 70 años, cuando el promedio de esperanza de vida en nacer de los chilenos es 82. Es decir, es algo absolutamente absurdo, o sea, no se corresponde con ninguna reflexión de ninguna naturaleza. Y luego, lo que aquí ya se ha señalado, que a través de este mecanismo, que ahora es una conmutación, lo que se quiere es también liberar a personas que no hay ninguna evidencia de que no puedan volver a cometer gravísimos delitos. Entonces yo creo que este es un proyecto que representa, como lo de ayer, la reunión de los dos presidentes, una señal muy positiva desde el punto de vista de nuestra democracia. La aprobación por un voto del proyecto en el Senado en el día de ayer, digamos la semana pasada, fue una muy mala señal al país, una muy mala señal en relación a la valoración que como sistema político hacemos de lo que ha sido el difícil tránsito hacia la justicia en materia de derechos humanos. Claro, cuesta entender que este proyecto, cuál era, digamos, el objetivo del senador Chaguán y, insisto, el tema de que sea prácticamente un copy-paste del escrito de la abogada, que ella misma reconoce que la contactaron y ella le mandó todo aquello. Luis Ruz parece que quería decir algo. Sí, a mí la verdad es que es muy sorprendente que a esta altura del avance en nuestra democracia haya un sector de la política que impulse este tipo de proyectos. La verdad es que haya 23 senadores de distintos partidos de la derecha avalando este tipo de iniciativa no deja un sabor bien amargo desde el punto de vista de la base del principio democrático. Yo lo quiero hablar desde ahí, porque seamos claros, esto no es un proyecto humanitario, esto es un proyecto que de alguna forma, de manera escondida, por así decirlo, parece más bien un indulto a los asesinos y a los condenados por delitos de lesa humanidad. Esto es grave en el sentido de que afecta la convivencia y cómo entendemos la democracia y el sistema de justicia. Y ahí, Claudio, uno puede coincidir que el sistema penitenciario contemple criterios humanitarios, eso quedó acá en situaciones excepcionales, pero también seamos claros que eso tiene que tener algún tipo de límite. Un sistema de justicia en cualquier democracia del mundo tiene legitimidad en la medida que cumpla ciertas cuestiones elementales, principios básicos, como por ejemplo la responsabilidad frente a los delitos cometidos, la proporcionalidad de las penas y también el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y esta iniciativa, la verdad es que uno la percibe, yo por lo menos en lo que uno percibe, es un proyecto aprobado que es totalmente indolente con las miles de familias que sufrieron la violencia de agentes del Estado en dictadura y también de asesinos y violadores de alta peligrosidad dentro de la sociedad. Entonces, a mí de verdad que me sorprende que a esta altura del partido este tipo de iniciativas se empujen teniendo conciencia del impacto que iba a tener en la discusión social, política y por lo tanto en la convivencia social. Y bueno, como a nosotros nos gusta también compararnos con otras democracias o cómo esto se discuten en otros lugares del mundo, tenemos varios ejemplos al respecto. Solo recordar lo que hizo Alemania a propósito de reconstruir su democracia luego del régimen nazi, ¿verdad? Donde hasta el día de hoy contemplan claramente medidas y reglas y políticas que, por ejemplo, tienen en cuenta o ayudan a la memoria histórica frente a delitos que son de lesa humanidad. No estamos hablando de delitos de cualquier índole, de cualquier naturaleza, son delitos que fueron cometidos y que hasta el día de hoy no sabemos bien qué sucedió con muchas de estas personas que fueron detenidas, desaparecidas, y por lo tanto
yo lo quiero plantear desde ahí, que está en disputa también cómo entendemos el principio democrático y cómo eso afecta el sistema de justicia, teniendo claridad que los delitos son totalmente distintos. Y lo segundo, y con esto termino, Cecilia, en la perspectiva política, también es muy grave que un senador de la República prácticamente copie, no es la primera vez que sucede, pero bueno, en esta materia aún es más grave, copie prácticamente un proyecto completo de una abogada que está totalmente comprometida en la defensa de violadores de derechos humanos. Ni más ni menos que de Miguel Krasnov, que tiene más de 80 condenas y más de 1000 años de condena en la cárcel. Por lo tanto, creo que no es una cuestión que pasó así porque nadie se dio cuenta, sino que acá hay una intención, y a mí por lo menos, desde el punto de vista del valor de la democracia y cómo funcionan nuestras instituciones, creo que es totalmente repudiable. A ver, autor de esto es el senador Chaguán, que como digo, él niega que se haya copiado. La abogada dice que sí, o sea, sí, que acudieron a ella y le entregó este documento. Recordemos también que fue aprobado también con el voto favorable de quien será el ministro Sexpress, el actual senador García Ruminot. Rodrigo Villa, esto fue como un error, no se entiende muy bien, tal vez un error político, porque ahora Renovación Nacional, como decíamos, porque tener en cuenta que Chaguán es de Renovación Nacional, por eso se lo pregunto, pero también escuché al diputado Chalper insistir que van a poner un montón de indicaciones y coincide que no es un buen proyecto. ¿Cómo se explica políticamente? ¿Esto fue una metida de pata? A ver, Cecilia, primero estamos en un tema que es de alta sensibilidad para todos, ¿ya? Yo creo que eso es importante. Y cuando los temas son sensibles, es importante escuchar a aquellas personas que de alguna manera están directamente afectados. Y en la mañana escuchaba al senador socialista Fidel Espinosa. Y sobre el tema de fondo, es muy crítico el senador respecto al senador Chaguán y todo lo que pasa, pero el tema de fondo, él dice que incluso a diferencia de otros miembros de su familia, él cree que en una situación límite, humanitaria, habló de dignidad, etcétera, podría ser, ¿no es cierto?, plausible una iniciativa de este tipo, ¿ya? Entonces yo creo que hay una fuerte base en general en este principio humanitario de dignidad del ser humano, ¿ya? Otra cosa es el proyecto. Ahora, aquí yo escuchaba a Ricardo, a Luis, a Luis, y hablan de un proyecto aprobado. Y para la gente que nos está escuchando, creo que hay que clarificar dos elementos. Lo que se aprobó es la discusión en general en el Senado, y en paralelo se aprobó un plazo de indicación hasta el 16 de marzo. ¿Cuál es la señal política de aquellos que votaron a favor, ¿no es cierto?, de la idea de legislar y votaron a favor de la idea de un plazo de indicaciones? Es que sí es discutible, es bueno discutir esta materia, yo entiendo, en los principios de fondo, pero el proyecto nos parece que requiere cambios, por lo cual se abre un periodo de indicaciones, ¿ya? Entonces, no es que se haya aprobado una ley, ni siquiera un primer trámite, sino que es la idea de legislar. Sí. Por lo cual lo que hace Renovación Nacional, también lo declaró el presidente de la UDI, y tengo entendido que también lo dijo el presidente republicano o algún parlamentario republicano, es que ellos van a presentar indicaciones. Fidel Espinosa en la mañana dijo: nosotros vamos a presentar muchas indicaciones textualmente. Lo que me parece bien, lo que me parece súper bien que todos los actores en el Senado hagan eso. Entonces, el punto es que si se pierde la idea, si no hubiera ganado el concepto de la idea de legislar, no habría habido posibilidad de entrar en una discusión respecto a los temas de fondo, ¿ya? Y yo ahí creo que es una materia que está pendiente, a menos que el Parlamento con su totalidad diga: mire, independiente de las indicaciones, nos parece que no hay que legislar sobre estas razones humanitarias, en mi opinión, para personas que están en una etapa terminal de su vida. Pero podría haber sido mejor redactado el proyecto. Por supuesto, y ese es el fundamento de lo que yo escuché en la UDI, en Renovación, claro, y también en República. Y respecto al senador Francisco Chaguán, ¿qué le parece esto? Me encuentro en dos opiniones encontradas. Creo que ellos, tanto la persona que declara que es copy-paste como el senador que dice que no es copy-paste, tienen que resolverlo. Yo no sé, no tengo las pruebas para poder decir si sí o no. Me parece que es una discusión que tiene que resolver entre la abogada y el senador Chaguán.
Ok. A ver, bueno, vamos a ver qué sucede. Es algo que le va a tocar también bajo el mandato de José Antonio Kast. Se va a estar discutiendo aquello. Recordemos que el senador Francisco Chaguán termina, ¿no es cierto?, su periodo ahora, no fue reelecto, pero es el autor de este proyecto. Tengo entendido que no podía ir a la reelección porque había cumplido su periodo constitucional. Exactamente, tiene toda la razón, Rodrigo. Bien hecha la aclaración. Ahora, la abogada en cuestión dice que lamentablemente, la abogada de los presos que están en Punta Peuco, dijo que le parece, Carla Fernández se llama ella, estaba buscando el nombre, que lamentablemente el proyecto en cuestión hasta ahora ha sido abordado desde una óptica puramente político-partidaria, sin tener en cuenta su alma, por así decirlo, que no es otra cosa que conjugar factores humanitarios con criterio de eficiencia político-criminal. Es así, el tema... desde el punto político va a atravesar todo esto. Recordemos que el Partido Socialista, también una declaración pública, se ha manifestado, ¿no es cierto?, en contra de esto. Sí, no sé, a ver, Ricardo. Mira, sí, es que es muy simple y contradecir un poco a Rodrigo en esto de la idea de legislar, porque la idea de legislar que se votó fue un proyecto que no excluía ni del eventual beneficio, ni a condenados por actos de lesa humanidad en materia de violación de derechos humanos, ni a asesinos seriales, ni a delitos sexuales, ¿ya? A personas que están condenadas por delitos sexuales, básicamente abusos hacia infantes, ¿ya? Entonces era un proyecto que además imponía como base digamos, del inicio del acceso a beneficios los 70 años, que ya señalé lo absurdo que era en un país que la esperanza de vida en la sede de 82. Entonces el proyecto era en su idea, en la idea matrices presentes en lo que se votó, un proyecto que era inaprobable desde el punto de vista de la idea de legislar. Era eso lo que se aprobó. No se trataba aquí simplemente de una consideración abstracta o general sobre quienes tienen enfermedades terminales y hay que, digamos, respetar su dignidad al momento, digamos, hasta el último instante de sus vidas. No era eso, era algo mucho más amplio, lleno del fondo que pretendía facilitar esta idea, y por eso es que a mí se me acercaba mucho más a una votación política que sancionaba una especie de cierre de cortina en materia de temas de derechos humanos, más que un proyecto que apuntaba a una reflexión humanitaria profunda, ¿no? Ese es mi comentario, y por eso la votación de todos los senadores del Partido Socialista en contra. Claro. Bueno, vamos a ir a comerciales. Cecilia, sí, a la vuelta, Claudio. Y a ver si alcanzamos también a hablar de la cumbre de Escudo de las Américas, otra de las noticias del fin de semana. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. El último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos con el socialista Ricardo Solari, con Claudio Arquero, la Fundación Jaime Guzmán, que siempre me da la duda. Claudio, ¿eres o no eres militante de la UDI? No milito en la UDI. Ya. Entonces, ¿qué digo? ¿El independiente de derecha? ¿Eso? No, soy director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Ya, pero bueno, gremialista, Claudia. Yes. Ya, el DC Luis Ruz y Rodrigo Villa de Renovación Nacional. Bueno, algo querías decir, Claudio, cortito, porque quiero que nos quede tiempo para hablar de la cumbre de Escudo de las Américas, sobre lo que estábamos conversando, sobre el proyecto de ley de conmutación de pena. Sí, dígame. Muy breve. Yo puedo entender... Y lo digo, créame que genuinamente, las cicatrices biográficas que han vivido personas que han sufrido la violación a los derechos humanos, las cicatrices biográficas que han sufrido personas y familiares por delitos terribles, otros que no son de derechos humanos, digamos, violación a los derechos humanos, violaciones, asesinatos, en fin, descuartizamiento de personas. Todo eso yo de verdad que lo pongo en mi reflexión. Pero... Y entendiendo eso y el respeto que le tengo a la trayectoria política de Ricardo, a las capacidades intelectuales de Luis y nuestras diferencias, lo que no podemos transmitirle a la ciudadanía, y que se ha hecho hasta ahora, es que bajo ciertos delitos el trato digno puede ponerse en suspensión, o podemos discutirlo, ponerlo, relativizarlo. Ese es un riesgo
que tiene esta discusión, Cecilia. Yo sé que lo que se ha hecho hasta ahora es básicamente transmitir a la ciudadanía, mira, aquí hay violadores de derechos humanos que no han cooperado con la justicia, que podrían salir libres. Aquí hay personas con un asma que podrían salir libres. Yo eso lo entiendo y hay que corregirlo. Claro. Y frente a eso, perdón, con esto termino. El camino que está siguiendo este proyecto es el que siguen los proyectos, no tiene nada distinto, se aprueba en general y luego se presenta la indicación. Sí. Tengo los mismos reparos que Ricardo y que Luis, me imagino, en virtud de quienes podrían salir en libertad, digo, para efectos de enfermedad, esa cosa hay que corregirlo. Mi diferencia, Cecilia, es que la dignidad es el fundamento de los derechos humanos. Claudio, espera, una pregunta. Si no existieran los presos de Punta Peuco, ¿tú crees que habría habido la iniciativa de un proyecto como este pensando en la dignidad de los presos? Cecilia, yo no lo tengo claro, pero también estoy de acuerdo con usted en que efectivamente es una razón para aquello. No me voy a hacer el leso con ello. Yo creo que también es un motivo. Pero Cecilia, para efectos de que la discusión está puesta, básicamente por mi información, por aquello a lo que me dedico, que ha sido la filosofía, ¿no? Yo no puedo sino decir de que el fundamento, incluso de por qué pasamos a la democracia, ¿no? Porque esa cualidad esencial que es la dignidad humana. Por eso mismo se reclaman los derechos humanos. Por eso mismo tenemos esa severidad para juzgar esos crímenes que son atroces, ¿no? Pero lo que no podemos transmitirle a la ciudadanía es que por haber cometido crímenes atroces, o que bajo ciertas condiciones, esto es en abstracto lo que quiero decir y termino, es que bajo ciertas condiciones la dignidad podemos relativizar. Bueno, Cecilia, ¿me permite? Perdona, un punto más general. Cortito, Ricardo, por favor. Cualquiera que conozca la situación actual de nuestro sistema carcelario dirá con certeza de que la dignidad de muchísimos presos está siendo día a día vulnerado. Lo comparto, ¿ya? Ricardo. En particular de mujeres jefas de hogar que han cometido pequeños delitos y que son separados de sus hijos e hijas, ¿ya? Y que viven en unas condiciones absolutamente inaceptables, ¿ya? Si hubiera una legítima preocupación por la dignidad, estaríamos instalados en otra conversación, estaríamos instalados en otra discusión. Ese no es el caso. Aquí se ha querido hacer un punto político en relación al tema de la violación de derechos humanos durante la dictadura, y eso es lo que marca este proyecto. Pero recordemos, esa es mi convicción, ¿ya? Que José Antonio Caz, perdona, porque si queremos hablar de dignidad al interior de las cárceles, pero hablemos lo más completo también, Ricardo. Oye, deberíamos dedicarle una jornada entera. Ahora se ponen a hablar. Cuando ya nos quedan 10 minutos para terminar el programa. Luis Ruz. Oye, a mí me importa mucho hablar del tema de las Américas por también. Por eso, entonces, vamos. Muy breve. A ver, a mí me parece bien que Claudio y que la derecha se abra a hablar de la dignidad de las personas. Pero si es así, entonces también tenemos que conversar de la dignidad respecto de las personas que viven en situación de pobreza, cómo se distribuye la riqueza, etcétera, etcétera. O sea, la concepción de la dignidad tiene que ser integral. Y el problema de este proyecto es que hay que verlo de esa perspectiva y cómo impacta también en la convivencia social y democrática. Porque, Claudio, la defensa de los derechos humanos es efectiva, exige humanidad, pero también exige justicia y responsabilidad. Y las democracias, que por lo menos todos defendemos y queremos, se fortalecen cuando enfrentan su historia. Las democracias se fortalecen cuando enfrentan de verdad su historia, con verdad, con justicia, Luis, y con memoria. Luis, y no cuando se abren espacios para la impunidad. Luis, ese cortito, es el punto de fondo, el mensaje. La democracia cristiana se ha pronunciado oficialmente sobre esto, así como el Partido Socialista, por ejemplo. Sí, acá entiendo y me informan que acaban de sacar una aclaración la directiva nacional del partido en esta dirección. Ya. Precisamente haciendo esta reflexión de fondo, porque esto no es cualquier proyecto. Ok, vamos al tema de la cumbre, Cecilia, por favor. No, muy breve. ¿Sabes lo que pasa, Cecilia? Si nosotros nos abrimos bajo la justificación de que la dignidad tiene múltiples dimensiones en el trato de nuestra sociedad, los pobres, esto, está bien, perdón, tendríamos que abrirnos mucho y no vamos a llegar a ningún lado en virtud de lo que... Yo quiero solamente rescatar esto, insisto. Si bajo ciertas condiciones podemos relativizar la dignidad, estamos dando una pésima señal. Ok, hablemos de la cumbre, por favor, del fin de semana. Donald Trump y los 12 mandatarios aliados, digamos, políticamente con él, se reúnen en esta cumbre llamada Escudo de las Américas. Trump firmó un acuerdo para crear una nueva coalición militar destinada a combatir los carteles de la droga en el continente. Ha sido cuestionada la participación de José Antonio Caz. Él no firmó esto,
pero estuvo ahí. ¿Qué dijo Trump? El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y redes terroristas. Necesitamos su ayuda, solo tienen que decirnos dónde están y nosotros mandamos un misil y listo. Tienes que usar tu ejército para impulsar nuestros esfuerzos. El secretario de Guerra estableció la coalición anticarteles de las Américas, un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para desplegar poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización. Ese es el punto que ha generado controversia. Rodrigo Villa. A ver, dos cosas. El llamado de Trump es claro, usted lo repitió. Sí. La respuesta que dio el presidente electo Kass fue: nosotros vamos a actuar dentro, estoy leyendo, no vamos a actuar más allá de lo que diga nuestra Constitución. Es una expresión general. Es decir, lo que está diciendo el presidente, que a todo esto no fue como presidente, sino que él fue, por eso no firmó, por eso tuvo un protocolo distinto. Así que los que critican su asistencia me parece que son mezquinos, pero él dice: Chile tiene una constitución, es conceptualmente, y nosotros vamos a actuar dentro del marco de la constitución. Dicho eso, yo quiero decir que hay una diferencia. El crimen organizado está anclado muy fuertemente en la droga, ¿ya? Y hay una diferencia en los países de la región. Hay países productores, Colombia, México, etcétera, y hay países como el nuestro que es de tránsito. Las estrategias de Estados Unidos con este tipo de países es distinta. Yo recuerdo hacia la década del 2010, cuando estaba en el gobierno, la DEA actuaba, ¿no es cierto?, en programas de destrucción de plantaciones de cocaína en Bolivia, en Colombia, etcétera. Después hubo un quiebre, se rompió ese tema, era una intervención directa a través de la DEA. Otros países, como el nuestro, básicamente es compartir inteligencia e información. Chile, yo creo que requiere compartir información, inteligencia, no solo con Estados Unidos, sino que también con el gobierno del Estado de México, Argentina, todos los países, ¿ya? Entonces, a mí, desde el punto de vista de la convocatoria del presidente Trump, me parece que es poner el combate al crimen organizado sobre la mesa. Cada país verá cómo enfrenta, sino cómo se relaciona con ese objetivo. Y yo creo que, si a mí me preguntaran, yo creo que el objetivo de Chile es poder crear redes de inteligencia, de información, no solo con Estados Unidos, sino con todos los países. Me parece bien que Bolivia esté en esto, Argentina, etcétera, porque es muy útil. La proclamación de esta alianza tiene 4 pilares, ¿no es cierto?, con el foco de destruir esta organización. Y uno de ellos dice: Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios para lograr... Y el presidente Casa que no irá más allá de lo que dice nuestra Constitución. Esa es una respuesta prudente por una persona que estaba invitada. Él tendrá que evaluar con su ministro de Defensa, ministro de Seguridad, cuál va a ser la relación cuando ya asuman el gobierno. Claro, países socios para lograr la fuerza de combate más efectiva, bueno, en fin. Ricardo Solari, quería decir algo. Mira, sí, hay varias dimensiones. En primer lugar, esta reunión es una reunión extraña, porque es una reunión entre países y al mismo tiempo personas que adhieren a una misma doctrina política. Es decir, aquí no se está tratando de construir un espacio transnacional, porque no asisten, si estamos hablando de América, varios de los países tienen mayor población y territorio. No está presente México, no está presente Brasil, no está presente Uruguay, Colombia, no está presente Perú, obviamente no está presente Venezuela. Entonces esto es más bien una alianza en torno a principios conservadores que Trump lidera en Estados Unidos, ¿ya? Pero digamos, me parece que yo no cuestiono la libertad del presidente Kass de participar o no participar en aquello. Lo que sí me parece importante es advertir que la intención de Trump es darle continuidad a su doctrina de seguridad nacional, que hace del territorio americano una extensión del poder norteamericano. Entonces, ese es el punto que a mi juicio hay que cuestionar. Y nosotros no podemos seguir horadando el sistema multilateral que en América tiene un espacio que se llama la OEA para poder discutir todos estos temas. Yo creo en la cooperación, creo en el traspaso de información, etcétera, pero creo que aquí lo que hay es un intento, a mi juicio, muy, muy explícito de ir reduciendo la soberanía de nuestras naciones, que costó tanto y ha costado tanto mantener y sostener en beneficio de una decisión estratégica de una nación poderosa. Y yo creo que eso fue la reunión,
y me parece que esto tiene que discutirlo además con el ministro de Defensa y el de Relaciones con el Congreso de la República, porque eso es lo que implica también, digamos, el texto constitucional, si es que esto es lo que vamos a hacer, que es, claro, en el fondo, si participamos en esto, espero que no, creo que no, estemos cediendo soberanía. Claudio Arquero. A ver, yo creo que, dado que es efectivamente una reunión entre ideologías, doctrinas afines, pensamientos políticos afines, y eso me parece que es absolutamente legítimo. ¿Sí? Eso es lo primero. Para efectos del espacio que le queda o no de ir al presidente Kast después de los últimos acontecimientos y las ofensas, las acusaciones, digamos, del presidente Boric a Trump, en fin, yo creo que no queda mucho espacio. Yo creo que nuestras relaciones con Estados Unidos y con China deben ser las mejores y desde ese punto de vista yo creo que el criticar la visita por sí mismo debe considerar el reducido espacio que le queda, pero además, como dice Ricardo, hay que transparentarlo y eso es así, hay similitudes, si usted quiere, ideológicas, entonces yo no veo cuál puede ser el espacio. El hecho de la reducción de la soberanía, vuelvo a lo que dice Rodrigo, no puedo sino plegarme, no agregar nada más que la diferencia aquí entre un presidente electo y el presidente en ejercicio hasta ahora, aun cuando haya ido a Estados Unidos, es el manejo prudencial de las relaciones internacionales. Aun cuando el presidente electo fue a Estados Unidos a reunirse con Trump, con la personalidad y con todas las cosas que nos podría haber sorprendido Trump en esa reunión, el presidente electo fue absolutamente prudente. Okay. Y esa es la diferencia que hoy día hay, a mi juicio, entre el presidente Boric y el presidente Kast. El hecho de decir, voy a respetar la Constitución, todo lo que nosotros hagamos va a ser dentro del marco constitucional, es una muy buena señal. El haber ido por sí mismo no tiene nada de malo. Por lo mismo que dice Ricardo, digamos, yo lo pongo al revés. ¿Cómo explicas tú, que Donald Trump proponga esto? Que movilizar a los ejércitos de los países socios. Yo creo que hay un problema que ya lo dijo Cecilia. Hay una reunión que, insisto, es afín, doctrinaria. Sí, pero más allá de eso. Sí, está bien, hay un objetivo de Estados Unidos, pero frente a eso, ¿qué es lo que responde el presidente electo? Yo no puedo... eso quedó claro. Yo estaba hablando de Donald Trump. Sí, está bien. Es que ahí para allá voy. Nosotros no teníamos cómo saber lo que iba a decir el presidente Trump y tampoco había mucho espacio para negarse. Okay. Y respecto a lo que dice el presidente Trump, yo con lo que me quedo, insisto, y Rodrigo lo releva muy bien, es que el presidente nos dice... todo lo que nosotros hagamos va a ser dentro del marco de nuestra Constitución. Eso, Cecilia, es una señal de prudencia, es una buena señal de inicio de un presidente electo y que contrasta, esto es lo fundamental para mí, contrasta la forma en que se ha comportado en materia de política internacional el presidente. Luis Russo, sí, por supuesto. Sí, no, yo creo que más allá de la evidente afinidad ideológica que existe entre los convocados a este encuentro por Donald Trump, a mí lo que me preocupa más bien es la señal de cómo el presidente electo va a conducir la política exterior. Aquí en particular, la tensión o lo que va a estar en discusión, cómo el presidente electo, cuando ya esté ejerciendo el cargo, se hace cargo, valga la redundancia, de la política exterior que históricamente ha caracterizado a Chile, que es precisamente la no alineación estratégica con ninguna potencia. Entonces, creo que el presidente Kast de a poco se ha ido colocando él mismo en una posición incómoda respecto de la misma relación con el presidente Trump, que no es lo mismo que mantener una relación sólida con Estados Unidos como Estado, como país. Entonces acá el riesgo no es solamente diplomático, el riesgo también es de carácter económico, de carácter estratégico para lo que se viene. Entonces el presidente Kast va a tener que ir tomando definiciones complejas en esta materia. ¿Qué va a suceder cuando efectivamente, por ejemplo, discrepe de una opinión o de alguna decisión del presidente Trump en la medida que va avanzando su relación con él? Ahí vamos a tener nuevamente un problema no diplomático, sino que de otra envergadura. Entonces creo que ojalá el presidente Kast en el minuto que asuma el poder mantenga lo que ha mantenido Chile, una decisión de política de Estado por décadas, que es precisamente mantener relaciones de equilibrio entre las grandes potencias mundiales y no tomar posición o parte de alguna de ellas. Bueno, Ricardo, no sé si querías decir algo más, pero bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Una frase respecto, porque ustedes ya el próximo lunes vamos a estar con el nuevo gobierno, ¿no es cierto?, en el poder, con José Antonio Kast en la moneda,
el traspaso de mando, todas las mejores expectativas, me imagino, para que todo sea republicano, como han dicho todo, y todo salga bien, ¿no es cierto? Ninguna inquietud al respecto. Yo creo que es muy importante que a partir del miércoles a mediodía, digamos, la nueva entender lo difícil que es gobernar países en el mundo de hoy, ¿eh? Lo muy difícil que es, y lo muy diferente que son los diseños programáticos a la ejecución de las políticas en la realidad. Y eso va a ser un aprendizaje, bueno, con lunas de miel cada vez más cortas, ¿no? Ajá. ¿Claudio? No, nada más desearle éxito al próximo gobierno y ya. al presidente Kast, y sobre todo a 2 ex cafeteros, ¿no?, que van a estar en la primera línea de la política, como son Cristian Valenzuela. Le mando un saludo a Cristian y a mi amigo Max Pavés. Ya. Y Rodrigo, No, lo mismo, nomás. Éxito al nuevo gobierno. ningún temor de nada, ninguna... No. Mire, todos miramos con mucho distancia cuando en nuestro país vecino, Argentina, la presidenta saliente no asistió al cambio de mando del presidente actual. ¿Verdad? Y lo vimos y se comentó en todas partes como una cosa que Chile no debiera suceder. Esto no se va a dar, no solo no se va a dar, sino que yo estoy seguro que los Oye, y presidentes, Perú, su equipo- 8 presidentes en 10 años, ojo. ¿Perdón? Ah. Perú. ¿Qué cosa? Perú, 8 Perdón, presidentes. 8 en 10 años. presidentes en 10 años. Claro, Ajá, o sea... claro. Entonces no se va a dar, yo creo que todos van a cuidar la forma y el fondo. Así que, y vamos a recibir muchas visitas internacionales importantes, ¿no es cierto?, que son representantes de gobiernos, propios presidentes, primeros ministros. Así que yo creo que es una fiesta democrática que tiene que ver no solo como los resultados de diciembre, la forma como se llevó el proceso, etc. Así que éxito para todos y éxito para Chile. Bueno. Luis Ruz, ¿dijo algo? Sí, no, muy breve. Yo espero que esta semana sea una semana efectivamente republicana, que cuidemos nuestras tradiciones, un cambio de mando, un traspaso de mando importante por lo que significa, por lo que implica, y más allá de las diferencias políticas de quién sale y quién entra, creo que lo más relevante es cuidar precisamente nuestra institución democrática, y esta semana ojalá sea una semana donde tengamos la mejor imagen país para los chilenos y también para el mundo entero. Bueno, el próximo lunes veremos entonces, que ya estaremos comentando las primeras acciones del nuevo gobierno. Ricardo Solari, Claudio Arqueros, Luis Ruz, Rodrigo Villa, que tengan buena semana. Chau. Saludos. Chao, a todos. muchas Gracias, buena semana Gracias, para todos. chao. Todas. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.